Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes en esta mañana del lunes 15 de abril. Sin duda alguna, muchos ya están de vacaciones, otros estamos acá también, como siempre, dispuestos a ponerlos a tono con los acontecimientos que están marcándole desde luego ya a esta actividad de la Semana Mayor. Así es que desde ya, bienvenidos. Gracias por sintonizarnos y estar pendiente de nuestra señal. Esta mañana en nuestros estudios, desde luego, como siempre, vamos a desearle muchos, pero muchos éxitos. Recuerde colocar a Dios en el centro de sus actividades. Me acompaña en el estudio la directora de Migración, la subcomisionada Evelyn Marroquín, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, directora. Es un gusto estar en este lunes santo, el lunes de la Semana Mayor, con ustedes compartiendo la actividad migratoria. Bueno, gracias. Vamos a aprovechar, conversar con usted de varios aspectos. Uno de ellos es ver este flujo migratorio que se genera con motivo de la vacación de Semana Santa. ¿Cuáles son los países del área que siguen siendo como el mejor atractivo para los salvadoreños? Así como también del ingreso que tenemos de muchos que nos visitan. Vamos a también aprovechar, conversar con usted en qué consiste la actualización de la Ley de Migración y Extranjería que recién se aprobó en la Asamblea Legislativa y, por supuesto, qué acciones se tomarán de cara al compromiso de país para detener el tema de la migración ilegal a los Estados Unidos, que creo que es un punto bien importante también aprovechar con su presencia abordarlo. Así es que serán esos temas que estarán en la mesa. Les invito a ustedes a que participen. @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter disponibles para que nos pongamos en contacto, interactuemos y podamos compartir los diferentes ángulos del contenido del programa. Bueno, en esta semana de vacaciones para muchos, ¿cuál es cómo está el movimiento migratorio con relación a los países vecinos? Cuéntenos un poco. Sí, bueno, en este periodo el comportamiento del flujo migratorio se centra principalmente en las fronteras que hacen fronteras con Honduras y Guatemala. Sí. La mayoría de la gente decide viajar a Guatemala en familia y a Honduras. En el caso de Guatemala siempre es el destino con mayor flujo migratorio. Del 13-14 hemos tenido un comportamiento de más de 14,000 personas entrando y saliendo a Guatemala por las diferentes fronteras. Un poquito más, o sea, por ejemplo en Chinamas el día 13 tuvimos más de 10,300 personas saliendo a Guatemala y entrando, 10,000 entre saliendo y entrando. A Honduras el primer día no tuvimos mucho flujo, pero sí estuvo alto, pero ayer, por ejemplo, el flujo hacia Honduras fue bastante alto. De las fronteras terrestres, aéreas y marítimas, en este periodo o en el periodo de agosto y en el periodo de diciembre, el comportamiento varía, pero generalmente para la Semana Santa la gente define salir como destino turístico Guatemala, y sobre todo porque a veces mucha gente se incorpora a las actividades que hay en la antigua Guatemala, que es un lugar de muchas tradiciones. En el caso del aeropuerto el comportamiento es diferente porque la gente cuando viene a pasar vacaciones con su familia o la gente de otros países viene días antes de las vacaciones, no inmediatamente a la salida, sino viene 2 semanas antes. El flujo migratorio en el aeropuerto es más alto 2 semanas antes de que inicie la vacación. Sí, por toda la antelación con la que reservan y todo para estar acá, ¿no? Es correcto. Entonces, generalmente el comportamiento del año pasado y el de este año sigue la misma tendencia. Guatemala como el primer lugar de destino, Honduras, luego hay gente que va a otros países como Costa Rica y Nicaragua, pero principalmente estos y los Estados Unidos en el caso del aeropuerto San Romero de América, que es uno de los destinos de nuestros connacionales. El año pasado nosotros tuvimos durante todo el periodo 364,335 movimientos migratorios,
que se incrementó con respecto al 2017 y dado los comportamientos de los flujos migratorios consideramos que también... ¿En la semana completa? En la semana completa, sí. Entonces consideramos que también va a haber un incremento por el comportamiento de estos primeros días, que hay un comportamiento que seguramente arribará al 8%. A ver, voy a un poco a separar el tema, digamos, el flujo de migración que hay, o mejor dicho, de flujo de turistas, ¿no?, que viajan a Guatemala. En el tema de la seguridad, ¿cómo se ha logrado establecer algún aspecto que tenga que ver de coordinación en materia de seguridad, sobre todo por aquellos tristes cuadros que conocemos cuando muchos salvadoreños viajan a este país, Guatemala, y son desde luego víctimas de la delincuencia? Generalmente cuando entramos a un periodo de vacaciones activamos una mesa de los países de la región, ¿verdad? De hecho estamos coordinados de forma permanente los países del Triángulo Norte para dar seguimiento a varios temas, como el tema de la unión aduanera, como el tema del paso ágil, y en los periodos de vacaciones siempre hacemos una mesa interinstitucional donde participa la Policía Nacional Civil, Inmigración, de aduana de los 3 países, para determinar planes de seguridad específicos entre cada uno de los países. El año pasado, por ejemplo, se estableció el tema de dar seguridad en carreteras. En el caso de El Salvador, Honduras lo iba a hacer, Guatemala también. Entonces siempre se mantiene el tema de la seguridad en carreteras, el acompañamiento cuando son grupos grandes de migrantes, porque así como nosotros tenemos interés de que la gente venga y vea El Salvador como un destino turístico, es el mismo interés de Guatemala y de Honduras. Entonces activan una serie de medidas de seguridad visible en carreteras y de seguridad en los lugares de destino, ¿verdad? Del turismo, en el caso de Guatemala y de Honduras. Usted sabe que en el país se activa la Policía Nacional Civil en carretera, en la seguridad en las fronteras y en los puntos turísticos la policía establece un plan de seguridad para garantizar que no hayan inconvenientes, y también el Ministerio de Turismo pone gente en cada uno de los lugares de entrada y de salida para informar a la ciudadanía y dar algunas medidas. Entonces creo que no hemos tenido inconvenientes más allá de que un vehículo se dañe y que la policía llegue y pueda auxiliar, pero no hemos tenido desde hace bastante tiempo problemas graves de seguridad en ese periodo. Y sobre todo porque los asaltos y las violaciones, que muy poco se conoce, generan desde luego esa zozobra a los turistas para esta época. Sí, ¿no? Yo creo que tenemos un antes y un después. Usted recuerda que antes la gente salía y era ametrallada, claro, gente desaparecida o privada de libertad. Muchas violaciones y todo guardando el silencio por la pena, por lo que sea, ¿no? Es correcto. Sí, esta situación ha variado. Yo creo que las reuniones, el tema de trabajar de manera conjunta y de buscar alternativas ha facilitado que le demos un mejor servicio a la gente. ¿Hay compromisos de Guatemala y Honduras para detener ese tipo de violaciones en todos los sentidos? Bueno, en ese acuerdo que se hace, como usted dice. Sí, nosotros hemos trabajado acuerdos con ellos en los planes de seguridad. Le toca a la Policía Nacional Civil definirlos con ellos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, esto se ve reflejado en el tema incluso del paso ágil. En el caso de migración, nosotros tenemos con los 4 fronteras de Guatemala paso ágil, que es uno de los logros que podemos reportar. Y el paso ágil no significa desde ningún punto de vista el tema de flexibilizar en el tema de seguridad. Por el contrario, compartimos información anticipada que nos permite conocer quiénes van y quiénes están entrando a nuestro país. Desde el momento de la entrada y de la salida, hacemos todos los controles de seguridad de las personas que van, ¿verdad? Conocemos quiénes están transitando hacia la otra frontera, y eso pues ha minimizado también el riesgo de que puedan entrar personas que generen alguna situación de inseguridad en cualquiera de los países. Lo mismo nos ocurre a nosotros. Esto está vinculado con uno de los logros importantes también que en materia migratoria hemos desarrollado, pero que vincula a la Policía Nacional Civil y a otras instituciones que tienen que ver con el tema de la seguridad. Por ejemplo, nosotros ahora con Honduras estamos implementando en la frontera del POI y en la frontera del Amatillo lo que llamamos control biométrico. Justo después de vacaciones haremos el lanzamiento del control biométrico en el aeropuerto San Romero de América,
y inmediatamente después el control biométrico en el resto de la frontera. ¿En qué consiste esto? Eso es bueno, importante que lo conozcamos. ¿En qué consiste ese control biométrico? Biométrico, bueno. Ya está en el Amatillo, me dice. Y en el POI. En el POI. En el POI, sí. Entonces, ¿en qué consiste esto? Consiste en tener la certeza de que la persona que tenemos, que tenemos al frente, el oficial migratorio que tiene a la persona ahí, a la hora de hacerle el registro migratorio, tiene la certeza de que es esa persona. ¿Por qué? Primero, porque hacemos control con huella, con los datos biográficos de los documentos, pero también con la fotografía. Y el sistema nos permite ir actualizando la información cada vez que se hace un registro migratorio. La idea es, y este era uno de los compromisos que se estaba trabajando en el tema de la Unión Aduanera, incorporar el paso ágil, es compartir información anticipada con Honduras para que ellos sepan quién es la gente nuestra que va saliendo, nosotros hacemos el control y a través de un sistema que trabajarían los informáticos, ellos recibirían la información de interés, que es saber si la gente tiene o no un inconveniente y de la misma manera... Con solo colocar su huella, ahí ya tiene un registro usted de... Sí. Nuestros sistemas, yo no sé si usted sabe, Ernesto, pero nuestro sistema ha logrado avanzar significativamente el sistema de gestión migratoria. Nosotros tenemos consultas de todo la situación de cada una de las personas, si tiene orden de captura, si tiene una restricción, si tiene una alerta. Si tiene basta ver con algunas capturas que inmediatamente se hacen ahí en el aeropuerto, por ejemplo, los puntos fronterizos, sí, ¿no? Es correcto. Hemos ido avanzando, tenemos información que nos permite determinar en ese momento si una persona tiene una restricción de salida o no la tiene. Y claro, si usted le pone a un ciudadano a que le ponga la huella, ¿verdad? Y no tiene ningún inconveniente, pues el paso es ágil, la gente puede irse tranquilamente. Pero si tiene una alerta o una restricción o una orden de captura, esta inmediatamente es derivada a la autoridad. Paso ágil es el paso fácil, como le llamábamos antes, pero también con un control muy, si le queremos llamar, muy garantista, ¿no? De que no va a pasar cualquier persona que tenga antecedentes con la ley. Sí, que tenga órdenes vigentes, ¿verdad? Vigentes. Y yo creo que aquí también no solamente son las órdenes de captura, que obviamente es importante en materia de seguridad, sino también todo lo que tiene que ver con medidas que los tribunales, la Procuraduría también ponen. También va incluido dentro del registro. Por eso es importante que si alguien tiene, por ejemplo, una cuota alimenticia que no ha pagado, tiene un problema que no ha resuelto o que no se ha puesto al día con los tribunales, que vaya y lo aclare. Hoy ya estamos en vacaciones, pero antes de las vacaciones estuvimos a través de nuestras redes insistiéndole a la gente que revisara, porque a veces la gente dice, no, yo ya no tengo ningún inconveniente, y cuando va a la frontera le dicen, no puede salir porque debe una cuota. A un punto migratorio. Sí, o tiene una orden de captura. Esa es una buena recomendación que escuchamos esta mañana, y yo creo que aquellos aún que están, bueno, ya no se puede porque ya no están... Los tribunales están de vacaciones, entiendo, me imagino que solamente los que están de turno. Pero es importante que todo aquel que haya tenido cualquier tipo de, ya sea de demanda en la Procuraduría o un problema judicial de accidente de tránsito, de lo que sea, registrarse cuanto antes para no tener ese problema. Sí, el mecanismo es fácil. Si usted sabe, bueno, todos sabemos si hemos tenido algún inconveniente o no. Y algunos señores saben si han dejado algunos niños si han dejado niños hambrientos, ¿no? Que no han reconocido. Entonces, la recomendación es que vaya usted, verifique su situación. Si usted ya resolvió el caso que tenía pendiente, que pida al tribunal o a la autoridad que lo emitió que le aclare que ya no tiene ningún inconveniente. Se presenta a Migración hace las consultas ante las instancias correspondientes y se baja la situación de nuestro sistema. Esto nos ha generado, cada vez que hay semanas con mucho flujo migratorio, nos genera inconvenientes porque a veces van los grupos familiares, ¿verdad? Y alguien de ellos tiene algún inconveniente, pues eso les afecta ya en la decisión que tenían de viajar. Igual que la documentación válida de viaje. Es importante, y esto lo reiteramos, que la gente revise sus documentos. A veces usted lleva todo, pero no se fijó que el DUI está vencido. Claro. Y va con toda su familia y ya no podemos permitirle la salida. Voy a aprovechar, cambiar un poquito o combinar los mensajes que nos están enviando nuestros televidentes. Preguntan acá, ¿qué coordinación o qué garantía existe para viajar a Guatemala y saber que uno no va a ser víctima de esto? ¿Puede comentarnos esto? Tu invitada, Ernesto, pregunta.
Sí, yo lo que le comentaba, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo patrullajes hasta la frontera, siempre activan los países vecinos un plan de seguridad. Hasta ahora no se nos ha reportado ningún inconveniente y es importante que si alguien conoce de eso nos lo haga saber. Que la denuncia se haga para poderle atención. Nuestro teléfono es el 2213-7700, que nos lo hagan saber para coordinar con las autoridades correspondientes. La Policía Nacional Civil tiene un número también abierto que es el 911 para cualquier información de este tipo y tramitarla inmediatamente. Pero esto es un plan que se activa permanentemente. Permanente. Evelyn, usted es oficial de carrera, conoce muy bien. ¿Por qué ese modo operandi que se hace en la frontera, el registro, el chequeo? Entiendo que los delincuentes o estas bandas ven la vulnerabilidad, ¿no?, en la que se someten. Entiendo que antes habían caravanas, ¿no? Digo, caravanas que eran custodiadas por oficiales, ¿no? Sí. Por la policía misma. Nosotros, no sé, el día de ayer y ahora sí se ha estado dando esta modalidad, pero normalmente, no le puedo dar con certeza porque no hemos tenido información precisa, pero generalmente Guatemala y Honduras pone policías inmediatamente después de la frontera para cuando hay grupos grandes de autobuses, vehículos particulares, los acompaña hasta el punto de llegada, porque todos los que trabajamos en este tema conocemos el comportamiento del flujo migratorio. Por ejemplo, el día 13 y el día 14 son días de alto movimiento migratorio en la frontera. Entonces, ¿a qué hora se da esta situación? De las 4 de la mañana a las 8:30, 9 de la mañana. Entonces, como todos sabemos que a esta hora hay bastante gente que va moviéndose, todas las autoridades se alertan para evitar algún inconveniente en este sentido. Lo mismo hace Honduras. Tener la certeza de decirle que van a estar ahí los de Honduras y que van a estar los de Guatemala, pues no podemos, pero sin embargo la tendencia ha sido que ellos destinan gente para acompañar, porque creo que tanto ellos como cualquiera de los países que tenga interés de mejorar el turismo y de promover que la gente venga y vea a nuestros países como destino turístico, pues tiene que apostarle al tema de la seguridad. Y esto ha ocurrido. Usted que está trabajando todos los días en estos temas, se ha dado cuenta que tenemos mucho tiempo de no tener la situación que en el pasado se daba, que la gente ya no quería ir a ninguno de los países por los problemas de seguridad. Ahora, no estamos promoviendo que la gente se vaya. Al contrario, nuestra recomendación es que la gente se quede en el país, que visite lo que tenemos. Y en este sentido le quiero hacer un comentario. Nosotros en las fronteras en la frontera de las Chinamas principalmente, hemos observado que hay gente de Guatemala que viene por un día a desayunar, a almorzar en la zona sobre todo occidental, gente que viene en este periodo a hacer surf o a las playas nuestras. A Cajutla vienen muy seguido, de Camerún. Es un comportamiento normal. Entonces, va gente nuestra a pasar vacaciones a Guatemala, pero viene gente de Guatemala todos los fines de semana y en este periodo también a El Salvador. Entonces, eso es por el tema de la seguridad, porque estamos apostándole al tema de la seguridad. Hay como una especie de seguridad para poder asistir. ¿Qué esfuerzos se han hecho para redoblar las casetas de migración? Entiendo que es, pregunta un televidente, entiendo que es cómo se han redoblado el personal para evitar tráfico. Ponen el ejemplo acá del aeropuerto de Comalá, el Monseñor San Romero. Y hay unas grandes trabazones las que se hacen, es obviamente la época de vacación, ¿no? El flujo migratorio que tenemos hoy por hoy en el aeropuerto, como le comentaba, es, digamos, el normal, ¿verdad? En esta última semana, porque la anterior fue la de mayor demanda. Fue de mayor demanda. Y nosotros, previendo esto, hicimos un refuerzo y una readecuación del personal que labora en migración. Hemos tenido para el país la oportunidad de que los vuelos se incrementen. No solamente la gente está viajando en el día, sino que está viajando en la noche y en la madrugada. Y esto nos ha obligado a las instituciones también a estar preparadas para dar este servicio. Hemos reforzado en la medida de las posibilidades que tenemos con el personal que tiene siempre la buena disposición de apoyarnos en estos periodos. Hemos reforzado en algunas áreas de las diferentes fronteras. El día de ayer y antier, por ejemplo, destinamos gente para que estuviera haciendo un servicio
servicio que hemos posicionado en los medios, que es el prechequeo terrestre, es decir, que nuestros oficiales migratorios se acerquen a los medios de transporte para evitar que la gente se baje. Para poner un ejemplo, Chinama, usted conoce la infraestructura de Chinama, que se baje 1 o 2 buses ya colapsa la frontera, porque realmente la frontera tiene un espacio muy reducido. Entonces nosotros hemos estado posicionando el prechequeo de tal manera que la gente no se baje del autobús o del medio de transporte y que sea el oficial migratorio el que se acerque, porque esto nos garantiza varios temas: seguridad, la agilidad en el paso, el mayor control sobre todo con niños, niñas y adolescentes que son grupos vulnerables. Y logramos, bueno, todo, la gente pasa en el menor tiempo, garantizamos la seguridad en el control y la gente aprovecha de mejor manera el periodo que tiene para descansar y para pasar en familia. Dice, ¿qué hacer para viajar con un menor cuando éste solo tiene la potestad o cuidado de la madre? Dice, es un problema que se presenta muy seguido y más aún sabiendo de que hay muchos hogares desintegrados. Bueno, es una buena pregunta. Sí, siempre estamos reiterando que para sacar un niño, niña o adolescente, un menor de edad del país, debe llevar pasaporte. Esa es la primera recomendación. Regla, ¿no? Porque la gente siempre cree que es compartida de nacimiento. Y la segunda es que si no va acompañado del padre y de la madre, tiene que sacar un acta notarial o debe pedir una autorización en la Procuraduría General de la República o debe seguir un procedimiento en algún tribunal de familia para que a la persona le acrediten que puede sacar o no a su hijo. En estos casos entendemos que hay muchas madres que tienen la dificultad para poder sacar a sus hijos e hijas, les toca toda la responsabilidad de la manutención, el cuidado, etcétera, pero a la hora de salir la ley les prohíbe si no tienen la autorización del padre. Entonces en estos casos es mejor que recurran a los tribunales y a la Procuraduría para que se les autorice la salida. Esto ahora hay una coordinación muy efectiva entre las instituciones. Y nosotros hacemos un servicio que se llama prechequeo de actas notariales, que es revisar el acta para que no tengan ningún inconveniente en la frontera. Pero claro, si alguien toma la decisión de salir en esta semana y no ha tramitado el permiso, lo mejor es que no salga. En este tiempo de vacaciones se aprovechan mucho para migrar ilegalmente a los Estados Unidos. ¿Qué datos tienen al respecto? Pregunto. Bueno, entrando un poco ya al tema de la migración ilegal hacia los Estados Unidos. No podemos descartar que se aproveche el flujo migratorio de vacaciones para que haya alguna gente que decida en esta semana, en este periodo, continuar hacia los Estados Unidos principalmente de forma irregular. Pero no es significativo el flujo migratorio. Nosotros sabemos que el país es un país de larga data de migrantes y siempre la gente está queriendo irse por diferentes razones para los Estados Unidos, ¿verdad? Pero no es que este periodo se aproveche para que pasen caravanas o grupos grandes de migrantes. Al contrario, yo le quiero comentar, Ernesto, que en esto del abordaje de la migración irregular hacia los Estados Unidos, El Salvador ha tenido un papel importante en el tema de la articulación y la respuesta, que lo han dicho funcionarios incluso de la misma embajadora de los Estados Unidos y otros personeros que han venido al país a verificar el trabajo que estamos haciendo como país. Nosotros, desde la primera caravana, que es un tema que ha estado actual, que se dio el 28 de octubre, nos articulamos las diferentes instituciones del gobierno, la sociedad civil y las organizaciones del sistema de Naciones Unidas para dar una respuesta que iba encaminada, por un lado, a informar a la gente sobre los riesgos de la migración irregular, pero por otro también a ofrecerle información que le permitiera, si decidía continuar, tener claro a dónde recurrir en el trayecto, ¿verdad? Porque de aquí a la frontera no le podíamos negar a nosotros que saliera, estaba en su país. Sí, recuerdo que fue un dilema, es decir, negarle el derecho de emigrar a nadie no se puede. No se puede, y sobre todo si lleva con la documentación válida de viaje, si usted ya le ha informado cuáles son los riesgos en los que puede incurrir. Si no tiene ningún antecedente. Si no tiene ninguna restricción de salida. De salida. Es correcto.
Pero nosotros hicimos varios trabajos. Primero, llegamos al punto de concentración que siempre fue El Salvador del mundo, ¿verdad? Ahí se convocaba a la gente. Entonces las instituciones nos activábamos ahí, empezábamos a hablar sobre todo con los grupos familiares, con las mujeres que iban con niñas y niños, para darles la información, consultarles si había algún inconveniente, con el propósito de derivarla a las instituciones que tenemos responsabilidad en el país en temas de seguridad, en temas de protección de niñez, de protección de las mujeres o personas que han sido amenazadas. Ahí había gente de ACNUR también para activarse por cualquier situación. Si alguna gente desistió desde El Salvador del mundo, decidió no continuar con la caravana, o también teníamos equipos en fronteras y como conocíamos por la modalidad que mucha de la gente que va ahí no quiere denunciar porque tiene miedo o tenía la expectativa que la convocatoria hecha era real, ¿verdad? Que iban a llegar a los Estados Unidos. Entonces los pasábamos a una segunda entrevista ahí en la frontera, que era que hablara con alguien para escucharle si tenía algún inconveniente y nuevamente reiterar el tema de los riesgos. Pero una vez pasada la frontera, también se le informaba a la gente que teníamos una red consular activa que estaba inmediatamente en Guatemala acompañando esta situación para que cualquier persona llegando a Guatemala tomaba la decisión y decía esto no es lo que yo estaba, lo que preví. Sin embargo, la autoridad entiendo, su comisionada, que en el fondo lo que se quería encontrar era quién estaba moviendo esa masa también, ¿no? Eran varios propósitos. Primero, el primer propósito era concientizar sobre los riesgos que significa viajar, ¿no? De esa forma, ilegal. Y sobre todo con los niños y las niñas, porque usted sabe que los tratantes y los traficantes de personas no les importan las personas, lo que les importa es el dinero. Claro. Entonces, pero en el fondo, detrás de todo ese movimiento tan acústico, llamémosle así, ahí la pregunta era, bueno, ¿quién está detrás de todo esto? Por supuesto, y esa era una pregunta obligada de las instituciones. Y especialmente de Estados Unidos, que ese es el gran problema que tenemos hoy en día con el presidente Trump. Con quién va, alguien lo lleva, pero la gente era voy solo, voy por mi cuenta. Cuando nosotros le consultábamos a las personas por qué se iba, la mayoría de la gente decía que se iba porque quería mejorar su situación, su condición de vida. Gente que siempre decía voy porque tengo a mis familiares allá y me están esperando, algunos por razones de seguridad, pero que son las tres causas por las que la gente se va y esto es una constante en todas nuestras estadísticas. Pero yo le quiero comentar que una vez pasando Guatemala, ¿con qué se encontraban las personas? Se encontraban con los que aquí no habían aparecido, aparecían allá que eran los traficantes y los tratantes. Entonces comenzaban a pedirles dinero, a pedirles el teléfono para llamar a las familias. Entonces muchas familias, mucha gente fue sorprendida porque le llamaron a los familiares para extorsionarlos, había amenazas de que no se acogieran a ninguna medida ofrecida por los países de tránsito y la gente empezó a sentirse amenazada. Algunas personas pidieron el apoyo de la red consular y logramos retornarlos desde Guatemala para El Salvador. Ahora, por supuesto, nosotros hemos detectado que dentro de estos grupos van los tratantes y los traficantes porque aprovechando la ola y porque se manejó inicialmente que la gente que iba en caravana iba a tener prerrogativas diferentes para poder pasar. Pero lo cual no es cierto, entiendo. Pero hay un punto importante en eso, la pregunta concreta de que quién está detrás. Hasta este momento creo que no se ha logrado responder, ¿verdad? Mire, nosotros... Voy a hacer una pausa y voy a regresar porque tenemos tiempo todavía para podernos adentrar en este elemento importante, porque recién partió una de Honduras también, ¿no? Que era una convocatoria fuerte, pero al final entendemos que fue muy poca gente, porque ya no creen. Creo que ya mucha gente está tomando conciencia de lo que significa eso, pero nuevamente, ¿quién está detrás? ¿Cómo, en este caso, la pregunta para nuestro país es qué acciones precisas se van o se están tomando de cara a ese compromiso que, por cierto, el presidente electo Nayib Bukele hizo en los Estados Unidos en una visita que recién cumplió para detener el tema de la migración ilegal a los Estados Unidos? Así es que vamos a entrar un poquito en esto, en este otro segmento de tiempo que tenemos. Vamos a aprovechar también, darle a conocer a nuestro público, directora, cómo está el tráfico a esta hora. Me imagino que va a estar
Bien, ¿verdad? Pues ya muchos están de vacaciones. Vamos a la pausa y regresamos con información de tráfico a esta hora. Gracias por sintonizarnos. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Seguimos la concentración visual y el desplazamiento de nuestro Megadrones en el sector de la Alameda Roosevelt y la 49 para que usted tenga de primera mano qué está pasando con relación al tráfico o al paso vehicular en esta zona. Así es que tenemos prácticamente lo que ya advertíamos, directora. Mire, las calles libres, ¿verdad? Hermoso. Sí, usted así debería ser siempre, todos ¿verdad? los días. Bueno, usted decía que esperaba llegar acá en 20 minutos y vino en 10 minutos. En 10 sí. minutos, así está. Bueno, ahí está una imagen preciosa de nuestro emblemático sector del centro financiero, centro comercial de El Salvador del Mundo. Una elevación muy bonita para que usted la tenga de primera mano, en vivo, en directo, a esta hora de la mañana. Saludos cordiales. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Refresca tus vacaciones con la diversión acuática y natural en los 14 parques recreativos del ISTU. Bueno, y como ya estamos en este ambiente bastante caluroso, ¿verdad?, y de verano, vamos a desde luego agradecerle como siempre al Instituto Salvadoreño de Turismo y también a Karen Avilés, que nos tiene importante información a esta hora. Karen, adelante con el detalle de la información. Muchísimas gracias, Ernesto, y un saludo a todas aquellas personas que ya están disfrutando de sus vacaciones. Yo les cuento que estoy en el Parque de Níger, ya que es una reserva ecológica que representa un hábitat para diferentes especies de animales, algunas de ellas en vía de extinción en nuestro país. Este lugar tiene diversas características, tanto geográficas y climatológicas, perfectas para que estos animales residan y se reproduzcan. Es por eso que les hago la atenta invitación que en Semana Santa se vengan en esta semana para poder disfrutar y hacer ecoturismo con el ISTU. Con esta información yo regreso la señal al estudio. Bueno, gracias, Karen. Efectivamente, voy a aprovechar también, destacar, resaltar, haz tu ruta en los buses turísticos que desde luego tiene el Ministerio de Turismo, dispuesto para que todos aquellos que quieran salir a disfrutar en familia, pues ahí está la garantía que tiene el Instituto Salvadoreño de Turismo. Y a propósito, también ampliar un poco esta propuesta de destinos turísticos, que quiero aprovechar e invitarlos a que me acompañen a sintonizar en directo con Ernesto López Radio. Hoy a las 6 de la tarde vamos a conversar con la directora ejecutiva del ISTU, la licenciada Dolores Enríquez de Funes. Con ella vamos a ampliar qué es lo que tienen preparado para todos los salvadoreños y a quienes ya están disfrutando de esos preciosos lugares turísticos. Ustedes como migración van a estar trabajando permanentemente, ¿eh? Sí, el servicio de migración es ininterrumpido. Es ininterrumpido. Regresemos al tema. La gran pregunta, ¿quién está detrás de todo esto? Todavía sigue sin responderse esa pregunta, ¿eh? Bueno, usted sabe que se manejó varia información cuando se dio la primera caravana en Honduras. Sí. Sin embargo, ha sido difícil establecer, entiendo, quién efectivamente puede estar detrás de esto. Nuestras conclusiones son que más allá de todo lo que se manejó inicialmente, los tratantes y traficantes se subieron en esta convocatoria y han intentado buscarlo como una manera más fácil de movilizar a la gente y más fácil. Y de engañar a la gente diciéndole que sin dinero y van a tener las prestaciones más fáciles en el trayecto.
Los casos que hemos conocido nosotros específicamente hemos detectado que hay gente que tenía antecedentes de traficantes y de trata, no con órdenes de captura vigente, ¿verdad? Pero eso le permitió a la policía identificar por dónde podía ir el asunto. Nos llamaron la atención en las primeras movilizaciones algunos temas que sobre todo de la gente que venía de Honduras. No es lo mismo que ha ocurrido en El Salvador, pero en Honduras, por ejemplo, en la primera caravana sí vimos un nivel de organización diferente, ¿verdad? Tenían los buses contratados, sí. Bueno, habían muchas cosas similares que llamaban la atención, pero fue la primera, que fue la que ingresó por el Amatillo. Después usted sabe que los hondureños decidieron mejor buscar otra ruta. La ruta que era que hace frontera con Guatemala, y ya no tuvimos flujos migratorios grandes de hondureños en el país. Hubo algunos hondureños que se sumaron a las caravanas que se convocaron aquí en octubre, pero este comportamiento fue en la primera y segunda caravana. ¿Y de ahí qué ha pasado? Hondureños no han estado, han estado en nuestras movilizaciones, más bien han sido salvadoreños. Y nosotros el año pasado tuvimos la movilización más grande, que fue la del 31 de octubre, que fueron 1.049 personas. En la primera que convocaron el 28 de octubre fueron 695, y después fue disminuyendo la cantidad de gente. Tuvimos una de 729, una de 55, de 195 y de 6. ¿Cuál ha sido el comportamiento en este año? Por las redes se manejó que en enero iba a haber una caravana multitudinaria y hablaban de miles de personas. En la primera que se convocó el 16 de enero lograron mover 198 personas, pero después ha sido de 19, de 39, de 105, de 7. Y como esto no les estaba funcionando... ¿Cuándo fue la última? Tuvimos la última acá... El 30 de marzo. El 30 de marzo. El 30 de marzo se fueron 71... Hace 15 días. Se fueron 71 personas. Esta volvió a la mecánica que tenían anteriormente, porque ellos convocaban muy en la noche para la gente de lejos para salir temprano hacia la frontera, pero no les estaba funcionando porque los números iban para abajo. Entonces, ¿qué decidieron? Llamar a la gente en la noche y en la noche iniciar la movilización. En el imaginario que no... la gente no iba a tener la posibilidad de que alguien le informara los riesgos de la migración. En el caso nuestro, como conocemos que esta modalidad empezó a presentarse en las fronteras, en la primera que tuvimos, que fue la caravana del 16 de febrero, si no me equivoco, en esa caravana la gente nos dijo, miren, tengo un grupo de personas que dicen que van para Guatemala, tienen las mismas características de las caravanas anteriores. Entonces nosotros le dimos la orientación a nuestros oficiales migratorios y a la policía que los pasaran a entrevistar. Evelyn, ¿somos nosotros verdaderamente los culpables de que estos grupos migren, como Estados Unidos nos está viendo, de que no se está haciendo nada en una política para detener este flujo migratorio? Le voy a responder de dos formas. Primero, lo que se ha hecho. Mire, nosotros hemos detectado, no tenemos todavía los datos completos, pero hemos detectado que el trabajo que se ha hecho en el Plan El Salvador Seguro, en los municipios priorizados, sobre todo aquellos que iniciaron desde el 2015, son... municipios que han logrado una reducción significativa. Han superado los problemas de inseguridad. Sí, justamente, porque una de las motivaciones de la gente para migrar era la tema de inseguridad. Era el tercer lugar, pero igual esto ha impactado. También el tema de las iniciativas que se han desarrollado en el Plan El Salvador Seguro con la Mesa de Oportunidades Productivas y la Mesa de Oportunidades Educativas, la Mesa de Atención a la Familia, la Mesa de Atención a Víctimas y sobre todo el trabajo de la policía en el control del territorio. Esto nos ha dado datos que son los que estamos analizando en este momento para efectivamente señalar si la implementación del Plan El Salvador Seguro en estos municipios ha tenido un impacto directo. En principio, que eran municipios expulsores, en datos fríos hemos visto una reducción significativa. Hay esfuerzos, hay acciones. Pero ¿qué es lo que quiero decir? La idea con estos datos de ir profundizando es justamente tener evidencia que permita tomar políticas públicas pertinentes. Claro. Ahora, además de esto, hemos hecho un trabajo de prevención
que no solamente se hace en el periodo de las caravanas, sino que lo estamos haciendo de manera permanente. Estamos hablando con la gente de las comunidades, estamos informando en los centros educativos, estamos hablando en los lugares de trabajo para prevenir. Y otro tema importante es que en El Salvador nos hemos articulado para responder de manera integral al tema. Hay que trabajar, como se ha dicho siempre, en garantizar condiciones para que la gente no tome la decisión de emigrar, porque somos responsables los países de origen, los países de tránsito y los países de destino. Esto es un tema que tenemos que abordar de manera integral. Y justamente el año pasado, en diciembre, usted recordará que el presidente de México, recién electo, acordó con los países del Triángulo Norte implementar medidas a las que le dio cumplimiento, ofrecer visas de trabajo, visas humanitarias para que la gente que iba se quedara en una posibilidad laboral en México. En México, sí. Y estuvieron activando este tema. La gente sigue creyendo que si se va con los niños, allá inmediatamente les van a dar el paso en la frontera. Eso no es cierto, esto es una mentira. Pero voy a la otra respuesta. ¿Sí? Aquí han venido autoridades del gobierno de los Estados Unidos, congresistas, recientemente estuvo el gobernador de California, usted sabe, y lo que hemos hecho es enseñarles lo que tenemos, lo que estamos haciendo. Ellos se van convencidos. De hecho, la embajadora de los Estados Unidos, Jean Mace, ella misma ha dicho se han hecho buenos esfuerzos. Recién generó una polémica con un diputado de Arena, por cierto, decirle, mire, usted por qué anda guardaespaldas, le decía el Chato Vargas, es que realmente, pero la inseguridad en el país continúa. Sin embargo, ella reconoce que se han hecho esfuerzos para detener esta cuestión. Pero ¿por qué Estados Unidos todavía sigue, digo, como gobierno, como presidente, siguen bajo la lógica de creer que en los países del Triángulo del Norte no se ha hecho nada? Mire, yo no puedo responder a esto, pero le puedo comentar que la gente que viene, creo que también viene con una información que ha escuchado, que le han, una información de que tal vez no se está haciendo nada. Cuando la gente ve lo que hemos logrado trabajar, se le desmonta esa desinformación que tiene. Eso no quiere decir, y en esto hay que ser muy responsable, que el país no debe trabajar de mejor manera en garantizar las condiciones para que la gente no se vaya. Yo creo que nosotros no podemos negar que hay que trabajar más por generar condiciones laborales, por trabajar en el tema de la seguridad. Esto no se puede obviar, hay que trabajar en esto, pero no se puede desconocer que ha habido un esfuerzo de país, un esfuerzo del Estado salvadoreño por detener la migración. Por detener la migración. ¿Se puede llegar a cumplir ese ofrecimiento que hacía el presidente Nayib Bukele de detener la migración? Yo creo que si nosotros atendemos las tres causas principales por las que la gente se va, la primera se puede, porque es un tema del sueño americano, mejorar las condiciones de vida. El segundo es un poco complejo porque la gente se va por reunificación familiar, pero habría acuerdos, siempre se puede llegar a acuerdos para hacer una migración ordenada, una migración regular, una migración responsable, ¿verdad? Para que la gente no tenga que optar por irse de forma irregular, porque hay un tema de reunificación familiar. Y un tercer tema, que es el tema de la seguridad. Yo creo que la Policía Nacional Civil ha informado de lo que se ha trabajado en tema de reducción. Claro, hay que trabajar la percepción, hay que trabajar otros factores de riesgo delincuenciales, situacionales y sociales que coadyuvarían a mejorar la situación de la seguridad. Voy a aprovechar estos 5 minutos que nos quedan para hablar de la nueva ley de migración y extranjería que se aprobó en la Asamblea Legislativa. ¿Qué era lo que teníamos y qué es lo que tenemos ahora para poder decir, bueno, esto es lo positivo de la nueva ley? Sí, teníamos una legislación, bueno, tenemos porque todavía no está ratificada, pero teníamos una legislación de 60 años, la ley de migración de 60 años, y el resto de los cuerpos normativos andaban entre 30 a 32 años. La ley de migración era de 1958, la ley de pasaportes, de emisión de pasaportes, la ley de extranjería y la ley de residentes rentistas. Estos 4 cuerpos normativos se han fusionado en la ley especial de migración y extranjería que se aprobó
Cuando se hizo el anteproyecto se presentaron más de 444 artículos, fueron aprobados con 346, afortunadamente por unanimidad, porque se trabajó en esto, como usted ve ahí. Ahí están, dice ahí las claves de la ley. Las claves de la ley migratoria. Sí, el enfoque de la ley anterior era un enfoque meramente securitista, ahora se incorpora el enfoque de los derechos de las personas migrantes, y ahí, como vemos, el derecho de los extranjeros, el derecho de los niños, niñas y adolescentes, el derecho de los refugiados y apátridas, todo el tema que tiene que ver con las personas en calidad de vulnerabilidad. Se regula lo de los pasaportes diplomáticos. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que los miembros del Consejo van a tener ahora o ya no? ¿Qué es eso? Lo que pasa es que hay una lista de pasaportes diplomáticos que se van a emitir, de diplomáticos y de pasaportes oficiales. Los pasaportes diplomáticos, hay una lista de personas que son a las que se van a acreditar con este documento, y entre ellas está el presidente del Banco Central de Reserva. Hay otros que son de pasaportes oficiales. Usted sabe que los documentos de viaje nuestros son los pasaportes diplomáticos, los pasaportes oficiales, los pasaportes ordinarios, los pasaportes que se le da a los extranjeros, que son provisionales, los retornados, también los ordinarios y los pasaportes especiales. Entonces, en el caso de los diplomáticos y de los oficiales, los extiende la Cancillería. O sea, ellos los dan porque tienen que acreditar la condición. Los pasaportes provisionales también los acreditan ellos, porque son la gente que viene en calidad de deportados o de los retornos que se han organizado con el gobierno de los Estados Unidos y de México. Y nosotros damos aquí en el país los pasaportes ordinarios y especiales en los casos que la ley regula. También se regulan todos los estatus migratorios, las categorías migratorias, se han establecido subcategorías, y aquí el aspecto importante, Ernesto, es regular todas las subcategorías y categorías que permitan, por un lado, ofrecer alternativas para las personas de negocio, los inversionistas, los comerciantes, las personas que vienen a trabajar al país como especialistas. Entonces hay una serie de categorías que permiten un ordenamiento de cómo se puede atender la demanda de visas y las residencias transitorias, temporales y definitivas. Decía Karina Sosa en una declaración que diera al periódico El Diario El Mundo: busca la nueva ley resguardar nuestra soberanía, y hemos impregnado ese concepto de derecho humano fundamental. Es la oportunidad de devolver un poco a lo que le dan a nuestros compatriotas en otros países. Por supuesto. ¿Qué significa eso? Fíjese que nosotros en la ley hemos establecido todo aquello que beneficie a las personas migrantes que ven a El Salvador como destino. Aquí vienen al país muchas personas que trabajan como trabajadores de temporada, sobre todo en la zona oriental del país, y el hecho de no tener una regulación específica para ellos, pues no permite garantizarle algunos derechos, o que la gente, cuando se siente de forma irregular, es vulnerable frente a los empleadores. Y además ellos tienen temor de acceder a servicios básicos en su condición de migrantes. Entonces nosotros estamos proponiendo ahí cómo regularizar la situación de los trabajadores de temporada, de la gente que vive en ambas fronteras, de la gente que vive en las fronteras. Aquí hemos hablado de permisos de tránsito vecinal, también hemos regularizado todo lo que tiene que ver con la gente que pide algunos algún auxilio de parte del Estado salvadoreño. Y aquí quiero detenerme en algo importante. La ley regula todo lo vinculado a trata de personas, ¿verdad? A las personas que tienen condición de víctimas, ya sean extranjeros o sean también gente del país. También se establecen algunos artículos vinculados a que estamos obligados, en el caso de migración, a extender documentos de viaje sin pagar, porque nadie habla de esto, pero hoy por hoy la policía, la fiscalía han tenido inconvenientes para documentar gente que tiene que salir del país por una situación de seguridad, porque son testigos o porque son víctimas. Esto no está regulado en ninguna parte, y a la hora de pagar el pasaporte no hay quien se haga responsable de esto. Claro. La ley regula toda esta situación ahora. Que ya les da mayores espacios de
de claridad en este tema, ¿no? Decía también Edgar Escolán Batarcé del partido Arena, la nueva ley brinda otorgamiento de residencia a extranjeros que invoquen ayuda humanitaria y protección inmediata a niñez y adolescencia migrante. Interesante también la discusión que se generó. Evelyn, gracias por habernos acompañado en su calidad de directora de Migración y Extranjería y ponernos al tanto de cómo está el esfuerzo, el trabajo que se tiene previsto para esta semana de vacaciones. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes, gracias por haber tocado algunos aspectos de la ley. Es una ley muy grande de 344 artículos, pero yo lo que quería dejar planteado es que es una ley que tiene que ver con los derechos humanos, con la seguridad del país, que tiene que ver con enfoque de derechos humanos. La que está vigente todavía y que va a desaparecer tenía un enfoque más de seguridad, que de derechos humanos. Y también un tema de posicionar la migración como un derecho a migrar y como un aporte positivo para el desarrollo de los países, que este tema es difícil precisarlo, pero en la ley se establece y está promoviendo el desarrollo del país. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta mañana. Nos vamos a la pausa en la segunda parte del programa. Una voz autorizada para clarificarnos bien cuáles son las implicaciones de la reforma electoral y esto que tiene que ver con las candidaturas no partidarias. Vamos a hablar precisamente con el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Miguel Ángel Cardosa, sobre este tema. Vamos a la pausa y regresamos con más. Ponle ritmo a tus vacaciones con los bailongos de verano del ISTU en Los Chorros, Amapulapa y Costa del Sol. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Nuevamente gracias a usted por estar en sintonía de nuestra programación. Saludos muy cordiales a quienes nos están sintonizando, desde luego ya en su periodo vacacional. Qué bueno, hay que consumir lo nuestro. El Salvador está lleno de muchos lugares atractivos, llámese playa, llámese montaña, llámese ríos, pueblos vivos, para que podamos consumir lo nuestro y hagamos precisamente todos y cada uno de nosotros, los salvadoreños, el mejor esfuerzo por entrar en esa armonía de felicidad y también de reflexión espiritual. Que sea esta semana una profunda meditación sobre el rol que hemos venido desempeñando y cómo podemos mejorar nuestras actuaciones para beneficio de la sociedad. Así es que tome usted en consideración esto, disfrútelo con moderación, así de alguna manera pues vamos a pasarla mejor en esta semana de vacaciones. Saludo cordialmente al doctor Miguel Ángel Cardosa, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Gracias por acompañarnos. Ernesto, muy buenos días, gracias por la invitación. A ver, cómo comenzar, digamos, ordenando los términos legales de estas reformas que se han hecho, en primer lugar, a las disposiciones especiales para la elección de no partidarios y también a la reforma del Código Electoral. Digo porque, por un lado, tenemos voces que de alguna manera sostienen que lo que se ha hecho es ordenar lo que estaba un poco difuso, mientras que otros en algún momento creen que esto es un retroceso lo que se ha hecho. A ver, una voz autorizada, así lo presenté bueno, yo, ¿no? Como magistrado del Tribunal. Gracias Ernesto. Desde el punto de vista legal, efectivamente, había una falta de legislación. Era necesario que los legisladores regularan un poco más. Acuérdense que esta es una figura nueva, la del no partidario, que se inserta en un mecanismo que es propio de partidos políticos. Nuestro sistema electoral es propio de partidos, pero hemos insertado una figura que es la del no partidario, que por cierto solamente la reforma pudo entrar en el tema de los diputados, porque es la única figura de elección popular que ni la Constitución ni el legislador le exigen estar afiliado a un partido político, solo los diputados. Por eso es que logra entrar solo en los diputados esa figura, a propósito de la demanda que interpuso el ahora ciudadano electo vicepresidente de la República. Claro. En ese sentido, era necesario
ver un poco más allá de la reforma, porque realmente en un sistema de partidos políticos introducir una figura, no bastaba las disposiciones especiales que la Asamblea dio en su momento, y a los aplicadores de la ley, como el caso del Tribunal Supremo Electoral, se encuentra uno con que hay poca normativa al respecto. Y eso implica un mayor margen. Y aún con aquellas voces que, sin pretender ocupar el puesto de un abogado, sostienen de que si es algo que no contempla la misma Constitución y el sistema de partidos como no partidarios, todavía desde ahí comienza la gran interrogante. No, sin duda, porque hay que recordar que la Constitución dice la Sala de lo Constitucional interpretó el artículo 85 y dijo que no era absoluto el término de que para llegar al poder era necesario el mecanismo de los partidos políticos. Dijo que el medio no podía estar por encima de la persona humana. Pero esa fue facultad interpretativa de la sala no lo que está explícitamente ahí escrito. Ahí dice no partidario, el artículo 185, o sea, corríjame, no me recuerdo cuál es. Sí, esta es una interpretación que hace la Sala de lo Constitucional, y desde luego la Sala emite resoluciones que son de obligatorio cumplimiento, so pena de que uno caiga en el... No guste o no nos guste. Porque si no, hay una disposición en el Código Penal que dice desobediencia a mandato judicial. Y uno puede estar sujeto a cometer delito si no acata las resoluciones judiciales. Y no solo de la Sala, sino que de cualquier tribunal de la República. Entonces, ese es otro tema que también es importante verificarlo, porque ponerse a analizar hoy, a este momento, las reformas de los no partidarios, olvidando el contexto en el cual se dio esa figura, y todas las modificaciones que se dieron, porque yo escuché, por ejemplo, de que el tribunal había interpretado mal la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que no le había dado una orden, sino que era una, que le dejaba interpretación del tribunal, lo cual no es del todo cierto, porque si uno se pone no solo esa sentencia, toda la cantidad de sentencias que la Sala dio, que valdría la pena leerlas todas, que tienen que ver con no partidarios. Ahí, ese es un juego de como 12 sentencias. Todavía a este momento, Ernesto, este Tribunal Supremo Electoral está siendo objeto de 7 amparos todavía vigentes que se están tramitando en la Sala de lo Constitucional, demandas planteadas por no partidarios. Entonces, era evidente en aquel momento, y en mi caso me voy a octubre del 2017, cuando estamos inscribiendo candidatos, era evidente que el contexto en el cual nos movíamos era un contexto que la Sala favorecía la inscripción de los no partidarios. Hay un hecho importante que tiene que ver con una reforma, y es que una de las reformas es que los no partidarios, para postularse, necesitan sacar firmas de respaldantes. Entonces la reforma dice que no van a poder compartir firmas. Porque para la elección del 2018 sí compartieron firmas. Sí, lo que entraría un poco en contraposición de lo que se les exige a los partidos, ¿verdad? A los partidos políticos se les exigen no compartir firmas. Lo que pasa es que hay que recordar aquí, en la nueva ley de partidos políticos se separan 2 figuras, la del afiliado al partido y la del respaldante. Lo que estamos hablando es del respaldante, no del afiliado. De respaldante. De ahí comienza ya la primera pizca, entonces, y perdón la palabra, la primera pizca de duda. ¿Ese es un retroceso? Es decir, porque le estoy complicando más a alguien que quiera lanzarse como no partidario el número de firmas respaldantes. Fíjese que le estoy tratando de poner el ejemplo de lo que ocurrió en aquella ocasión. Ellos repartían firmas. El Tribunal Supremo Electoral, en una decisión que, por cierto, yo no estaba presente en esa ocasión, el tribunal les dice no pueden compartir firmas. Les dice el Tribunal Supremo Electoral y resuelve sin lugar su petición y solo inscribe a uno. A los 10 días teníamos una resolución de un recurso de amparo planteado por los no partidarios, donde la Sala le dice al tribunal, no tribunal, usted tiene que dejarlo, le tiene que permitir que compartan firmas, y nos toca inscribir 4 candidatos, cuando solo uno habíamos inscrito. Inscribimos 4 por una orden expresa de la Sala. O sea, solo quiero plantearle el contexto de aquella ocasión, en octubre del 2017, donde era evidente que la Sala estaba favoreciendo inscribir a los no partidarios. Que si eso era bueno, que si eso no era bueno, es una interpretación de carácter político, que son de los aspectos que para hacer una reforma, porque cuando, sin querer aquí darle una clase a los legisladores, no pretendo eso, pero cuando uno va a reformar temas electorales, por ejemplo, yo debo verificar
la conveniencia política de la figura, primero. Después puede ver la conveniencia social, porque una cosa es lo que pensemos los políticos y otra cosa es lo que socialmente la población espera o no. Hay que verificar también su posibilidad financiera, porque hacer reformas electorales sin financiamiento es complicado. Y por último, y no por eso más importante, hay que oír la opinión técnica del conocedor de los temas electorales, y ese es el Tribunal Supremo Electoral. Y en este caso fue el tribunal el poco escuchado, recuerdo. No, en esta reforma, ¿sí?, no ha sido escuchado. Ok, vamos a hablar de esas razones y sobre todo también, o sea, cómo lograr comprender que entonces lo que se ha hecho es solamente ordenar, no es un retroceso, así brevemente, o volver más complicada. Esa es una valoración. Aquí habrán algunos a favor de los no partidarios, otros en contra de los no partidarios. Según la posición que adoptemos, será un beneficio o un retroceso. Un retroceso. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Gracias a usted por estar con nosotros esta mañana, hablando precisamente sobre esta polémica generada por la reciente reforma electoral vinculada a las candidaturas no partidarias con el doctor Miguel Ángel Cardosa, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Vamos a la pausa y regresamos con más. Escríbanos @diálogo21 @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter disponibles para conocer sus puntos de vista con relación a este tema. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Miguel Ángel Cardosa. El tribunal no fue escuchado en este proceso de reforma. Sí. ¿Por qué debió haber sido escuchado? Porque la Constitución dice que el tribunal es la máxima autoridad en materia electoral. Y no los partidos políticos en esta materia, ¿no? En esta materia, o sea, ¿qué significa ser máxima autoridad en materia electoral? Yo me voy a ir del tribunal, el 31 de julio termino mi periodo y todavía me queda la duda. ¿Qué significa ser en El Salvador máxima autoridad en materia electoral? Porque la Constitución lo dice claramente. Solo por violaciones a la Constitución puede conocer la sala. Okay. Pero hemos tenido casos en los cuales no somos última instancia, porque la sala termina resolviendo cosas. No tenemos iniciativa de ley. El tribunal tiene iniciativa de ley, debería de tenerla. No es obligatoriamente consultado por la Asamblea Legislativa para reforma, como ocurre en otros países donde tienen la misma característica. Entonces, esas características no las llenamos. Y por eso digo yo, si es máxima autoridad, debe ser obligatoriamente consultada. Al menos, no porque deberíamos de reformar la Constitución y darle iniciativa de ley al Tribunal Supremo Electoral. Ahí está un desafío, ¿no? Es una de las reformas que está pendiente, porque lo bueno es que se ha empezado a hablar de reformas en materia electoral, porque para el 2021 ya solo tenemos, a marzo del próximo año, solo tenemos 11 meses para hacer reformas. Si a usted, Miguel, le hubiesen consultado, ¿qué les hubiese dicho a ellos? Primero que sí, que había que tratar el tema y que se legislara al respecto, porque había un vacío de ley. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Había un vacío que hay que llenarlo. Que claro, tienen que analizar estos aspectos que estoy señalando. Hay que ver la conveniencia política o no de esta medida. La conveniencia social, porque yo como político puedo estar pensando que estoy haciendo bien, pero ya la sociedad me lo está rechazando. Entonces nunca vamos a tener esa armonía. Entendería que el pensamiento social es que lo que han hecho es negativo para no volver a ver tan fácilmente electo a un no partidario. ¿Estoy equivocado? No sé, pero sí tenemos una forma en la cual se expresa el pueblo, que son las elecciones. En febrero se expresó claramente la población. Entonces se va a volver a expresar. En marzo del 2021 se va a volver a expresar y no sabemos de qué manera, si todas estas medidas son del agrado o no de la población, pero ese es un análisis que debe de hacerlo la Asamblea Legislativa. Lo cierto es que va a ser mucho más difícil ver electo a un candidato no partidario. Sí, absolutamente, eso es cierto. Primero por las firmas. Primero por las firmas, no va a poder compartir. Porque va a tener que encontrar por lo menos
Depende del departamento. De la cantidad de San Salvador son 15.000 firmas. 15.000 firmas. Sí. Que no estén dentro de un registro de otro partido. Respaldante de otro partido. Respaldante, no afiliado. No afiliado. De respaldante de otro partido o de otro no partidario. No lo va a poder compartir. ¿Cómo lo hicieron hoy en esta donde compartieron firmas? En esta la compartieron. Y repito. ¿Qué es lo que vino a hacer la Asamblea? A decir, eso no se puede porque a nosotros nos exigen cumplir no partidarios y militantes. Sin embargo, ahí está el punto. La sala sí hizo retroceder al tribunal. El tribunal le había prohibido que compartieran firmas. Sí. El tribunal no inscribió a los 4, solo a uno. Sí. Pero vino una sentencia de la sala y le dio la orden. No, que fue el enfrentamiento que lo llevó a tener entre el presidente Julio Olivo y los magistrados. Correcto. Ahí hay chispa, ¿no? También. Ahí hay fuego. Hay tema de debate, claro. ¿Verdad? Aquí, si hablamos de conveniencia o no, podríamos tomar diferentes posiciones, desde luego que sí. Pero yo creo que es importante que se abrió la puerta para una reforma y esperaría yo que fuera una reforma integral, que se aproveche esta ventana de oportunidad que se tiene hasta marzo del próximo año para hacer la reforma, porque el tribunal que se va a estrenar el 1 de agosto del próximo año debe de tener las reglas claras, al menos un año antes, que no se vaya a cometer los errores que se cometieron hoy en este tribunal en que me tocó trabajar como magistrado, porque atropelladamente se hicieron las cosas. Entonces tuvimos que ir en el camino cambiando la regla, adaptando los mecanismos. Por eso es que creo yo que es importante que se respete la norma que dice que un año antes de las elecciones no se debe reformar. Aquí me escribe nuestro buen amigo Paul Steiner. Yo creí que Paul ya estaba allá en la playa, ¿no? Pero está trabajando todavía, ¿no? Saludos, Paul. Dice, la ley, Ernesto, no prohíbe a partidos políticos compartir respaldantes y sí prohíbe a los no partidarios compartir respaldantes. Eso significa que hay una desigualdad en ello. ¿Qué piensa? Esa fue la regla que planteó la sala, que fue bastante consistente en toda su jurisprudencia alrededor de los no partidarios. La sala siempre dijo, hay que darles el mismo tratamiento a los no partidarios que se le da a los partidos políticos. Mismo tratamiento. Y señaló varios aspectos como esto de compartir firmas, lo dijo claramente la sala. Si caemos en esta duda que quién tiene la razón o no, pues lo mejor que sería que se someta a control de constitucionalidad esta reforma y así quien fue el creador de la figura de no partidario, que es la sala de lo constitucional, se pronuncia. Ahora, yo entiendo de que esto nos va a llevar en primer lugar a que cualquiera o un demandante pueda recurrir a la Corte Suprema de Justicia. Claro, se puede hacer. ¿Qué se puede esperar de la Corte Suprema de Justicia, especialmente de la sala, que es la responsable de dictaminar esto? Sí. O avala lo que hizo la anterior sala o le da la razón a lo que ha hecho la Asamblea Legislativa, correcto. Y ahí se zanja la discusión. Y ahí terminó todo. Ahí terminó todo, porque la gran duda que está quedando es, con estas reformas, ¿se violentó las resoluciones de la sala? Esa es la gran duda. ¿O no? ¿O no está violentando? Sí, porque todo el mundo cree que a lo mejor esto es parte de una, digamos, como una forma de decirle lo que dijo la sala no es correcto. Sí. Ese es el tema, esa es la discusión. Lo que sí yo estoy claro, y se lo digo como Tribunal Supremo Electoral, es que el tribunal fue respetuoso en este tema de las decisiones de sala constitucional. Sí, o sea, terminó acatándolo. Terminó acatando. A regañadientes, como sea, y saludos cordiales al presidente del tribunal. Él siempre estuvo acá y siempre fue directo a decirle, se han equivocado, pero lo vamos a cumplir, pero están equivocados. Es correcto. Y estaba hablando de un abogado, de otros abogados. Sí. Pero pues, bueno, esperaría yo que esto no nos ahoguemos en la discusión de los no partidarios, sino que vayamos a una reforma más amplia. El sistema debe de revisarse. Ha llegado un momento en el cual, si bien es cierto, hemos tenido procesos exitosos, y uno se pregunta, bueno, ¿para qué vamos a cambiar cosas si hemos tenido procesos exitosos? Pero sí, hay algunas cosas que hay que ajustar y este es el momento. Tenemos una ventana de oportunidad que habría que aprovecharla. A ver, el fin de semana anterior teníamos en mi programa de radio, en Ernesto López Radio, a Milena Mayorga, diputada del partido Arena, donde ella decía que con las reformas, ella está para que lo podamos apreciar,
Dice, con las reformas a las candidaturas no partidarias estamos mandando el mensaje a la población que los diputados no queremos cambiar. Por eso no voté por esas reformas, me parecen injustas, decía ella. ¿No lo tenemos ahí para...? Bueno, ¿es correcto esto sí, o esto es parte, porque lo está diciendo una diputada? Yo respeto a la diputada, ha tenido una posición muy valiente. Para decir eso. En ese sentido, claro, sí. Porque la lógica es la siguiente. Si para mí está claro que allá en octubre del 2017 la sala favorecía a los no partidarios, está claro entonces que ahora con la reforma que hace la Asamblea Legislativa es todo lo contrario. No es favorecer a los no partidarios, sino que ponerlas en una dimensión que los legisladores le dan con una dificultad para que puedan elegirse los no partidarios. Y ese es precisamente lo que está señalando la diputada también, que efectivamente se les pone cuesta arriba el camino para los no partidarios para que volvamos a tener en la Asamblea Legislativa otro no partidario. Esto realmente lo vuelve bastante difícil, bastante, el camino es ya complicado para ellos. Ok, voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, Tribunal Supremo Electoral lleva a evaluación los pasados comicios el próximo, ¿qué? 6 y 7 de mayo. Correcto. Se va a hacer una evaluación de cómo se trabajó en las pasadas elecciones, que de antemano, felicidades. Gracias a ustedes, y hablo del ente colegiado, porque ha tenido el reconocimiento de todas las organizaciones, incluso de la población misma, la forma transparente y profesional con que se manejó esto. Yo creo que habría que ver también este tema que por mandato cumplen ustedes hasta el 31 de julio. Hasta el 31 de julio, si valdría la pena mantenerlos, ¿verdad? Pero esa ya es decisión es un debate también, sí, de los partidos políticos. ¿Quién lleva la presidencia? El partido gana, ¿verdad? El partido gana, tiene derecho a proponer. Él tiene derecho a proponer, ¿va? Y él mismo va a elegir. Sí, bueno, sí. Así, ahí está correcto, el reto, sí, correcto. Porque entiendo que en este evento van a salir algunas propuestas para reformar el sistema electoral, entiendo, ¿no? Sí. Hablemos así en los minutos que nos quedan. Gracias por sintonizarnos. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. El futuro es... El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, dice Romeo Auerbach, que por cierto Romeo también conoce bastante la materia electoral. Empleado nuestro, sí. Porque él trabaja para ustedes, ¿verdad? Claro, sí, Todavía está ahí, ¿verdad? Todavía está en el tribunal, sí. En el tribunal. A ver, dice Romeo, evidente era, Ernesto, que la sala anterior promovió a los no partidarios.
mutación del 85 de la Constitución, compartir firmas y sumarse votos entre ellos. Saludos a ambos, dice. Sí, entonces está dando... Es correcto, saludos a Romeo, es correcto. Ok, pero Paul nos escribe, Paul sigue, Vamos a ver, actualmente eso está protegido por una medida cautelar porque la sala todavía no ha resuelto el amparo presentado por Langenegger. Sí, es correcto, ¿no? Repito, nosotros como tribunal somos autoridad demandada en 7 amparos planteados por no partidarios, interpretando que nosotros no hemos dado cumplimiento a las sentencias de sala constitucional. O sea, para nosotros el tema sigue abierto, o sea, efectivamente. Y creo, no sé si ya se resolvió también en el tema de cómo contar los votos, el planteamiento que fue señalado, lo presentó Ramón Villalta y creo que también Félix Ulloa estuvieron presentes, donde ellos decían que si se les aplicaba voto únicamente para el no partidario, sin que compartieran con nosotros no partidarios, se ponía en riesgo la aplicación que dice la Constitución de que en el caso de los diputados la votación tiene que ser proporcional, la forma de elegir a los diputados. Y aquí era una votación mayoritaria, no proporcional, decían ellos. Y también es bueno que la sala, yo creo que la sala tiene la oportunidad de resolver estos casos que tiene pendientes, de decir si efectivamente estas reformas son correctas o no. Correctas desde el punto de vista constitucional, porque ya si analizamos desde el punto de vista político o social, pues sí que cada quien tomará posición si está de acuerdo o no con los no partidarios. Vamos a ver, ¿en qué consiste esta evaluación? ¿Qué se espera de esta evaluación? ¿Qué es lo que van a evaluar? Porque reconociendo y dándole al César lo que es del César, insisto, segundo la felicitación por ese trabajo que se desarrolló, que fue muy inmediato, muy transparente. No hubo aquella duda como en algún momento se creó de que podrían haber existido un manoseo de las elecciones. El Tribunal Supremo Electoral, en esta conformación, adoptamos la decisión de que después de cada evento electoral íbamos a evaluar el proceso, qué es lo que se había hecho bien, qué es lo que se había hecho mal y qué se podía corregir. Y si la corrección podía ser una decisión administrativa interna del tribunal o era necesario hacer una propuesta de reformas a la Asamblea Legislativa. Lo hicimos en el 2015 y le llevamos propuestas de reforma a la Asamblea Legislativa. Lo hicimos, la evaluación del 2018, la hemos hecho, tenemos ahí el resultado y vamos a juntar con la evaluación del 2019. En estos eventos lo que hacemos nosotros es invitar a los actores políticos, a los partidos políticos, a la Junta de Vigilancia, a la sociedad civil, invitamos a la academia, invitamos a las iglesias, invitamos a los observadores, tanto nacionales como internacionales, y sirven, tenemos a la base los mismos documentos que los observadores nacionales e internacionales nos han dejado. Eso nos sirve para evaluar, es material de trabajo, y ahí hacemos mesas de trabajo y sacamos conclusiones que nos permitan, ya sea tomar decisiones administrativas o presentar propuestas de reforma a la Asamblea. Le pongo un ejemplo de decisión administrativa que se está discutiendo ya, que posiblemente surja, el tema de la transmisión de resultados. Hasta este momento la transmisión de resultados es un programa de cada elección y que se monte ese sistema cada vez que van a haber elecciones. Eso estaba diseñado como para contratar una empresa. Claro. Pues hemos caído en cuenta y estamos discutiendo y se está construyendo una figura propio sistema permanente. ¿Y donado por, se mantiene vigente el donado por Corea? Corea, ¿verdad? Corea nos dejó la base, nosotros contratamos para el 2019 un equipo de consultores nuestro propio que estuvo ajustando eso y lo puso a trabajar. Ahora, lo que estamos viendo nosotros es la necesidad de tener ese programa de manera permanente. Un centro de procesamiento de resultados de manera permanente. Que debe hacer. Sí, esa es una decisión administrativa del Tribunal Supremo. Pero lo que no necesitan son recursos y son los que son los más ausentes. Va a haber que pedir recursos. Esa es otra cosa que pone en duda la figura de la máxima autoridad en materia electoral. Cada vez que vamos a elecciones, Ernesto, hay que estar tocando puertas a la autoridad correspondiente para que le den el dinero que pueda trabajar. Y si no es la que no le dan menos. Claro, y tenemos los problemas que hemos visto. Con menos dinero se hacen elecciones más complicadas. Y eso es otro tema que también valdría la pena sentarse a discutir. Bueno, el tema de conteo de votos es el punto de discusión que, por cierto, hoy en esta reforma salió, ¿vea?
Sí, correcto. Que era el tema del voto cruzado, que es otra de las reformas que vienen, que es otro punto que no hemos abordado. Es otro punto que la Asamblea me imagino que por tendrá las que discutir. complejidades con las que entra ese tema de las listas abiertas, ¿verdad? Ese Listas es el tema listas abiertas que provoca que el ciudadano pueda cruzar su voto. Pero a la hora del conteo es el complicado. Porque además, como nosotros hemos mantenido la figura que cada voto es una unidad, cuando se hace voto cruzado, se fracciona el voto. Y eso es lo complicado, contar fracciones de voto, que eso es realmente lo que más complica. Por cierto, ahí hubo un diputado que también ha presentado una propuesta de reforma para que en el cuentamarcas también se utilice en el escrutinio final. Porque se utiliza en el escrutinio preliminar, que es el que se hace en la JRB. Ahí tenemos un cuentamarca de cómo cada quien, cómo le va marcando a cada candidato, porque hay que recordar que en nuestro sistema los votos son para el partido y las marcas de preferencia son para el diputado. Sí, ya se hizo la primera experiencia de evaluar los comicios en las pasadas. Sí, ya lo hicimos. ¿Qué se ha logrado de esa evaluación? Bueno, en el 2015 logramos hacer algunos ajustes. En el 2015, a partir de la parte legal. Llevamos propuestas de reforma a la Asamblea Legislativa. No todas se fueron tomadas en cuenta. Ahí está el elemento. Sí, correcto. Y eso es lo que se busca también ahora con este nuevo ensayo, el 6 y 7 6 y 7 de mayo, vamos. ¿no? Sí, correcto. Y luego vamos a la liquidación del presupuesto, que nos va a llevar a un evento, antes de que nosotros nos vayamos, de rendición de cuentas. ¿No descarta una reelección usted en lo particular, Miguel? Legalmente no es problema, legalmente es posible una reelección. Ese es otro tema que habría que discutir, el hecho de que de alguna manera hay que buscar el mecanismo que no se vayan los 5 magistrados, sino que siempre prevalezca uno por la experiencia que tiene, como ocurre en la Corte Suprema de Justicia. Sí. Solo se renuevan por tercios. Y ahora y hoy sí son todos. Se van los 5 y vienen otros 5. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Reformarla, pero ya no hay tiempo? Es la Constitución. ¿O es el Código? Esa es una reforma constitucional. Ya no hay tiempo. No hay tiempo para hacerlo, sí. Tal vez para próxima oportunidad. Pero sí lo pueden reelegir. Sí puede haber reelección, solo que acuérdese que aquí la reelección es o por medio de la Corte Suprema de Justicia, que son las propuestas que hace, o por medio de los partidos políticos. Entonces, pero yo creo que los partidos políticos, la mayoría están contentos y reconocen la forma en cómo desarrollaron estos comicios últimos. Y si hay un antecedente, puede ser una mejor referencia para reelegirlo, ¿no? Sí, no sé si le estoy metiendo yo ya en el lío de la reelección. También, eso es importante también ver que si el tribunal seguirá siendo igual, que si va a haber algunos ajustes. Ahí en la Asamblea se habla de separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales. Hay otros temas al debate. Pero usted me ha puesto un punto bien clave en esto. Si hay una experiencia ya con relación a cómo se manejó esta última y venir a poner a nuevos que van a ir a conocer. Sí, y no estoy pensando si yo puedo seguir. No es esa la idea, sino que realmente, y lo pienso con otros tribunales, hay gente de experiencia que se fue, que tuvo que terminar su periodo, que su experiencia pudo haber sido aprovechada. Así es. No, yo creo que merecen una reelección. Y lo digo como ciudadano, no porque realmente al César, yo siempre lo he dicho, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Miguel, gracias por haberme acompañado. Ernesto, gracias. Le deseo muchas felicidades en estas vacaciones. Gracias, Ernesto. Igual, un saludo para todos los amigos y amigas. Y muchas bendiciones. Gracias, los espero en radio hoy a las 6 de la tarde. No se lo pierdan. Gracias, pásenla bien. Y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.